la neocristología contemporánea. La deshumanización de Cristo. El Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Durante los primeros 4 siglos de la Iglesia, el tema de la humanidad de Cristo tomó una seria preponderancia en los temas teológicos. Se confrontó el error desde una perspectiva bíblica donde los escritos bíblicos centralizaron el tema, mostrando la unión hipostática como doctrina fundamental para construir una teología correcta para la comprensión de este ser divino humano. Por otro lado, los 2 concilios más importantes de la historia ponen en evidencia la firme postura de la Iglesia frente al error que ésta tuvo que enfrentar en aquellos tiempos. El Concilio de Nicea, en el 325, se realizó con la mira de examinar la doctrina frente a varias tendencias regionales en ese tiempo. El tema central de ese concilio fue confrontar la doctrina arriana que negaba la divinidad y la sustancialidad de Cristo con el Padre. Por otro lado, Arrio proponía una cristología humana, es decir, que éste le quitaba a Cristo su divinidad. Para ser más preciso, Arrio no negaba la divinidad de Cristo, pero esa divinidad, según Arrio, tenía un comienzo. El Padre era infinito y todopoderoso, pero el Hijo ejercía su poder dentro de un ambiente antropológico. Arrio coloca a Cristo como una especie de criatura creada por Dios, diferente al hombre, capaz de poner en funcionamiento los poderes de Dios. Arrio propone una neocristología amenazadora para la Iglesia de los primeros siglos. Es de esta manera que el Concilio de Nicea condena categóricamente la teología de Arrio, ya que ésta propone lo siguiente. En primer lugar, un Cristo sin naturaleza divina, niega la unión hipostática. En segundo lugar, un Cristo creado tiene un principio, niega su eternidad. En tercer lugar, un Cristo que no es divino ni humano, niega la posibilidad de redención. El concilio condenó la doctrina arriana y estableció un credo para el imperio de aquellos tiempos. Determinó también quemar toda la literatura arriana. Sin duda alguna, el arrianismo propuso una manera de ver a Cristo, pero su construcción cristológica era fruto de la alegoría de Orígenes y un Cristo especulado por la mente de Arrio, donde éste se corre de la interpretación literal de las Escrituras. Concilio de Constantinopla, año 381 después de Cristo. En este concilio se tuvo la determinación de poner fin al arrianismo y su influencia. El conflicto se acrecentó cuando los 2 bandos, entre nicenos y arrianos, determinaban el clímax de las sesiones. El emperador Teodosio convocó a las diferentes líneas para conciliar y construir una unión, pero excluyó a los obispos occidentales y desde allí se establece la doctrina de la Trinidad como absoluta y bíblica, pero más aún las 3 personas de la Trinidad como unidad en esencia, sustancia y naturaleza de los 3 en uno. El documento más importante de Constantinopla es el símbolo niceno-constantinopolitano, es el que define la divinidad del Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo y que es alabado y glorificado junto con el Padre y el Hijo. A continuación se describe la actividad salvífica del Espíritu Santo, habló por los profetas, el perdón de los pecados, la resurrección, la vida eterna. De esta manera entonces se estableció la consustancialidad del Hijo como factor fundamental para poder comprender y desarrollar una doctrina cristológica alineada a las Escrituras, y su propósito era ir en contra de los dogmas del error. Obviamente que se trataron otros asuntos que no compartimos en este momento nosotros en este audio, posturas tradicionales que no están alineadas con las Escrituras, pero sí debemos admitir que el conflicto existió, históricamente hablando, y determinó una línea a seguir para una sana mirada de la cristología. Hay 2 libros en la Biblia que son fundamentales para la comprensión de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Estos libros son el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Esta construcción teológica nuevo testamentaria nos permite ver un Cristo que es humano y divino, y esa humanidad está contenida, y esa humanidad contiene en su esencia divinidad, y esa divinidad se contiene en una humanidad.
humanidad. Eso es lo que va a plantear toda esta construcción teológica del Nuevo Testamento. Principalmente también el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, va en contra de la tendencia gnóstica y dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero principalmente también define de que es el agrado del Padre que en el Hijo habite toda la plenitud de su deidad. En el libro de Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estos tres textos definen las tres grandes doctrinas importantes de la cristología. En primer lugar, en el principio era el verbo, nos habla de la existencia eterna, y el verbo era con Dios, habla de la coexistencia con el verbo, y el verbo era Dios, habla de la esencia, y luego la cohabitación. Este era en el principio con Dios. El versículo 14 del mismo capítulo del Evangelio de Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la expresión unigénito del Padre, donde se refiere de manera concreta de que ese Hijo habitó entre los hombres como Hijo, pero que era al mismo tiempo también un verbo hecho carne. Por eso es importante comprender la importancia de la doctrina cristológica, que es divinidad y humanidad en esencia, en sustancia y en naturaleza. Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En Cristo no hay una disminución de la divinidad, sino hay un agrado de la divinidad, que en él habite toda su deidad. Pero el texto también dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y de manera histórica, la transfiguración nos evidencia algo sumamente importante. Ese Cristo que caminaba por Galilea era humanamente divino, divinamente humano. El gran pecado de la cristología de hoy es quitarle a Cristo la humanidad. Por eso es importante en el día de hoy comprender la magnitud de este ser divino humano que se entregó y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hablar de un Dios tan grande al que jamás yo comprendí, tan alto y cerca cual amigo está de mí, el principio y el fin. Su humanidad que el mundo vio y el misterio de su santidad, lo mismo son, no alcanzo a expresar la grandeza de Dios, el santo Dios del cielo y el hombre que por mí pagó, el mismo y uno No logro entender que a un sencillo siervo se le llame el gran yo soy. Él es hijo de hombre y también de Dios, el cordero y el pastor. Herido fue y es sanador, el Padre con el Hijo uno son, el mismo son, no alcanzo a expresar
el camino y la verdad, que libertad nos dio. La vida que murió y vivió me mostró su amor. Uno son, el mismo son, no alcanzo a expresar la grandeza de Dios, el santo Dios del cielo y el hombre que por mí pagó. El mismo y uno son el mismo Mi nombre es Mario Orihuelo, soy de Lima, provincia de Buenos Aires, Argentina. Gracias por su tiempo y que Dios les bendiga.